Esto les va a volar la cabeza. El bienestar ahora es mucho más fácil con Querer Vivir. Querer Vivir es su programa de radio y podcast ideal, diseñado para mejorar su bienestar personal. Ya sea que les guste la meditación, el ejercicio o simplemente necesiten un poco de energía positiva, tenemos algo para todos. Sintonícenos para escuchar consejos de expertos, historias inspiradoras y consejos prácticos que se adaptan a su vida diaria. Nuestros amables presentadores hacen que se sienta como una charla con viejos amigos, dándoles la motivación y el apoyo que necesitan para prosperar. Entonces, ¿qué esperan? Únanse a la comunidad de Querer Vivir hoy mismo y comiencen su viaje hacia una vida más feliz y saludable. Recuerden, no se trata solo de vivir, se trata de querer vivir. Querer Vivir se emite en Radio Mairena y está disponible en YouTube, iBooks y TikTok. Saludos, queridos amigos, una nueva entrega más, un nuevo programa más de Querer Vivir, programa que se emite todos los viernes en Radio Mairena, emisora municipal de Medina del Alcor, a partir de las 11 y cuarto de la mañana, desde la 107.4 de la FM, y también estamos transmitiendo a través, en el mismo horario, hora española, en Radio Mercosur, programa de radio que se emite por la mayor parte de Sudamérica. Así pues, también quiero dar la bienvenida a todos nuestros seguidores, especialmente también a nuestros seguidores de nuestros canales de TikTok y de YouTube. Ya sabéis que si el contenido es de vuestro interés, un like nos viene de lujo, pero si os suscribís también a ambos canales, pues nos viene de perilla. Y hoy vamos a tocar un tema, el tema del crimen, que ya lo iniciamos con nuestra invitada de hoy, a la cual saludamos y damos la bienvenida. Elena Matacano, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida. Muchas gracias a ustedes por volver a invitarme. Es un placer estar aquí de nuevo. Igualmente. Y también un saludo a mis queridos compañeros Jorge, Aniza y Luis Aniza, compañeros desde Sevilla. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Sí? Agradecerle a Elena. Jorge, Luis. Sí. ¿Nos escucha? Sí. Igualmente, Te escucho bien. Encantado de estar aquí. Encantado de estar de nuevo con Elena. Muy bien, pues vamos a comenzar, vamos a comentar un poco lo que es el perfil profesional de Elena, que es la segunda vez que nos acompaña. Ella ha construido, Elena Matacano, ha construido una sólida trayectoria profesional que combina investigación, especialización pericial y divulgación como técnico de laboratorio y análisis clínico, pero poco a poco le fue poseyendo ese afán de conocer. Y hoy vamos a tocar un tema, un caso que fue muy famoso y que hoy en día es un caso frío, o sea, un caso que está archivado, ya prescribió y se sigue sin saber quién es o quién fue tanto el autor intelectual como el brazo ejecutor de un crimen, quizá uno de los crímenes más famosos en la historia contemporánea de nuestro país. Y precisamente se cometió en nuestra Andalucía, en el término municipal de Paradas, al lado de Marchena, el crimen de los Galindos. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Bueno, pues el 22 de julio de 1975, en este cortijo, el cortijo de los Galindos, las víctimas eran trabajadores del propio cortijo. Fueron 5 víctimas las que fueron asesinadas, y los métodos del asesinato pues incluyeron golpes, disparos, quemaduras,
y a pesar de las investigaciones, el caso, como hemos dicho anteriormente, nunca se resolvió. Hay muchísimas claves, hay muchísimas cosas que se investigaron mal, que no se profundizaron. La escena del crimen, imagino que ahora vamos a hablar ahí. Elena, ¿qué es lo que pasó o qué es lo que sabemos hasta hoy del crimen de los Galindo? Bueno, lo que sabemos hasta hoy es también lo que acabas de comentar. Eran 5 trabajadores de la finca y nunca supimos en ningún momento quién fue o quiénes fueron los que llevaron a cabo estos asesinatos. Hace poco, es verdad, o hace relativamente poco, ha salido el hijo del dueño de los dueños de la finca hablando un poco sobre este tema y de cómo ahora ha mostrado una nota de voz, una grabación de su madre, donde reconoce que, aunque no reconoce que el marido fue el autor de los asesinatos, pero sí que encubrió una mancha de sangre que ella posteriormente también limpió, como que estaban dando a entender que podría haber sido partícipe o al menos de haber o responsable de haber encubierto algunas de los hechos que ocurrieron ese día. Entonces, yo creo que el principal problema aquí fue cómo se actuó, el desinterés que hubo al principio. Estamos hablando también de que eso ocurrió en el año 1975. Entonces, claro, no teníamos ni las mismas capacidades de análisis ni la misma tecnología de hoy en día, pero la clave principal fue que hubo muchísima contaminación dentro de la escena del crimen, no se delimitaron bien, no se siguieron bien las pautas que se suele seguir dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces, nada, seguimos, tal y como has dicho, pues seguimos sin saber quién fue el autor de este tremendo crimen, al igual que con otros muchos. Se llegó a descubrir alguna vez, porque el libro de Juan Mateo, que era hijo de realmente era la marquesa de Granini, que se casa con un militar español, que es el marqués de Granini, que es el que lleva lo que es las riendas del cortijo, de los negocios familiares, pero realmente la marquesa era ella. ¿Se sabe en algún momento, se llegó a vislumbrar cuál era el móvil de este crimen? Por lo visto, el padre estaba recibiendo bastantes amenazas, que por ello fue por lo que decidió huir al poco tiempo. Entonces, por eso también están dando a entender como que fue o se sospechó de él como posible autor de los asesinatos. El hijo lo niega por completo, pero por lo visto ese era uno de los motivos del crimen, que se ha descubierto pues con el tiempo también. Muy bien. Luis, Jorge, adelante. Sí, Elena. Bueno, habéis dado cuenta de que hubo mucho tiempo, hace mucho tiempo ocurrió, y efectivamente, como tú estás diciendo, pues no había los medios que hay hoy, ¿no? Como para poder resolver un crimen de este calibre, ¿no? ¿Crees que hubo algún tipo de influencia, entre comillas, ¿no? En aquella época, ¿no? A nivel de política y tal, ¿no? Que torpedeara realmente la investigación? Pues la verdad que lo desconozco. La verdad, porque también tenemos que tener en cuenta que, como digo, y como estamos diciendo, es un caso de hace muchísimos años. Entonces, la documentación que tenemos hoy en día se ha filtrado bastante, ha pasado por bastantes filtros. Entonces, puede sí, puede que no. Yo, sinceramente, no lo desconozco. Jorge, adelante, compañero. Sí. Una pregunta. El móvil del crimen. Jorge, adelante. ¿El qué? El móvil del crimen, ¿cuál fue concretamente? Creo que todavía no podemos delimitarlo porque como no sabemos quién fue realmente, no podemos preguntarle a esa persona cuál es el móvil o el por qué lo hizo. Si suponemos que realmente fue el padre, es decir, el marqués, el dueño de la finca, podríamos decir que fue porque lo estaban coaccionando y quizás por ese motivo lo hizo.
pero como está sin resolver, ese es el problema de los casos que están archivados, estos casos fríos, que realmente no podemos acceder a entender el por qué, bien porque no tenemos al asesino o bien porque no nos lo quiere decir. Yo aquí también depende del cómo entendamos lo que es un caso abierto, porque Marta del Castillo se considera judicialmente cerrado, pero no creo que nadie lo considere como un caso cerrado realmente. Faltan muchísimas cosas y lo principal, el cuerpo de la víctima. Elena, el caso que nos está ocupando, el crimen que nos está ocupando, que aún habiendo prescrito, nadie ha dicho yo fui el responsable, que de hecho, según la ley española, cualquier persona, el criminal o ambos criminales que estuvieron, que ejecutaron este crimen, si llegasen ahora o hubiesen llegado hace unos cuantos años a decir, mire usted que he sido yo, pues no hubiera pasado nada. Pero es el paradigma, y ya sé que hay que tener en cuenta que fue en 1975, que fue una comandancia local de la Guardia Civil, pero es el paradigma de cómo no se tiene que investigar en criminalística un crimen. Totalmente. Para mí, la parte buena evidentemente no tiene ninguna parte buena, pero si buscamos la parte más positiva de todo lo que pasó, es que creo que aprendimos bastante a cómo no hay que gestionar una resolución de un delito y seguimos aprendiendo, por supuesto. Entonces yo creo que también fue clave, sobre todo a nivel criminalístico, que creo que fue un punto y aparte de decir, vale, tenemos que tener cuidado la manera en la que accedemos a la escena de un crimen, cómo lo delimitamos, a quién le damos acceso, a quién se lo estamos limitando. En ese momento no estaban a lo mejor tan patente el tema de los medios de comunicación, pero hoy en día también tenemos casos en los que vemos que el que se inmiscuyan y manipulen o se hagan eco totalmente de manera unilateral de este tipo de cosas, vemos cómo afecta. Entonces yo creo que este crimen es clave para determinar, por lo menos, como decía, un punto y aparte que nos enseña cómo no hay que hacerlo. Entonces, creo que hemos aprendido bastante. Fíjate que Juan Mateo, este hombre que escribe un libro, apunta hacia una malversación de fondos de una cooperativa de caja rural, Coruba, y ahí pone en responsabilidad al capataz, al encargado de la finca, quien amenaza con denunciar esto ante las autoridades pertinentes, en fin, y ese puede ser uno de los posibles móviles, ¿vale? Lo que a mí me llama la atención que comenta este hombre es que la Guardia Civil, los dos agentes, el comandante de puesto y un número de la Guardia Civil, por la noche van allí, y tanto el marqués como el administrador pasan la noche allí. Incluso la pareja de la Guardia Civil quiere entrar en una de las dependencias, pero el administrador, que es el marqués de Greny, impide que pasen ahí. ¿Esto hoy podría pasar? No, para nada. Para nada. Primero, estamos hablando de una escena del crimen. Da igual que sea tu casa, da igual. O sea, esto queda totalmente blindado y durante el tiempo que dure la investigación, nadie ajeno a la investigación puede acceder a la vivienda o a la zona en la que se esté trabajando. Entonces, hoy en día es imposible, impensable, y muchísimo menos que vaya alguien de la Guardia Civil a tu casa a decirte, oye, que quiero entrar y más habiendo un asesinato, porque verás, en un particular, no, a no ser que vayan con una orden de registro, no tienen por qué entrar. Pero estamos hablando de que ha habido un asesinato, 5 fallecidos, y evidentemente esto hoy en día, imposible, impensable. Programa Querer Vivir, con el apoyo de Municipalidad de Tebicuarí en Paraguay, la mejor opción para quien quiere invertir en Paraguay. Tebicuarí cuenta con los mejores incentivos y amplios espacios para la instalación de su empresa.
Mi nombre es Juan Paredes, soy intendente de la ciudad de Tebicuarú, departamento de Guairá, acá en Paraguay. Quiero invitarles a todos los empresarios, tanto sea del Paraguay, Mercosur, de América y del mundo, para que vengan a invertir acá en nuestro distrito. Contamos con incentivos fiscales, tanto a nivel gubernamental, departamental y también municipal. Aparte de los incentivos, también el acompañamiento que van a tener el municipio, de mi persona y los colaboradores. Bienvenidos a todos los empresarios. Muchas gracias. Municipalidad de Presidente Franco, Paraguay. Cuenta con espacios para la instalación de industrias, que el municipio brindará incentivos municipales. Presidente Franco prepara su plan para inversiones internacionales. Yo soy Roque Godoy, intendente de la ciudad de Presidente Franco, Alto Paraná, Paraguay. Así que los esperamos a todos. Municipalidad de Mingaguazú, Paraguay. Un lugar seguro para invertir en la triple frontera. El municipio brinda incentivos fiscales y acompañamiento. La región cuenta con mano de obra joven, electricidad barata y a pocos kilómetros de la frontera de Argentina y Brasil. Hola a todos, soy Diego Ríos, intendente de la ciudad de Mingaguazú, aquí Alto Paraná, Paraguay. Aquí tenemos los mejores incentivos fiscales. Así que Mingaguazú es el mejor lugar para invertir. Tienen que venir y conocer. Les espero con los brazos abiertos. Cinco asesinatos que no se descubren en el mismo día, sino que se van descubriendo poco a poco, porque estamos hablando de lo que es un cortijo. Y luego vamos a introducir en este programa otro factor importantísimo, que fue la intervención de mi admirado, el profesor Luis Frontela, que también emite ciertas cosas interesantes, pero vamos a dar voz a nuestros compañeros. Luis, Jorge, adelante. Sí, Elena, con los datos que se tienen, con los pocos datos y malos que se tienen, hacen indicar o sospechar que pudiera haber sido una sola persona o más personas las involucradas en el crimen. ¿De esos datos sabemos algo más concreto o simplemente...? Entre los datos que tenemos, que como tú dices, que son pocos, la verdad, y son bastante circunstanciales porque no tenemos claro la cronología de los hechos, pero entre la distribución de los cuerpos, el número de cuerpos, las condiciones, no tiene pinta de que lo hiciera una única persona, realmente. Pero claro, no me gusta hablar de manera tajante porque no tenemos, está sin resolver, pero realmente poco probable. Muy bien. Jorge, adelante. ¿La cronología de los crímenes fue el mismo día o eso...? No, como ha dicho Javier, efectivamente no se fueron encontrando a lo largo de la investigación. Me sirve esto de pantalla perfecta para introducir a don Luis Frontela, que se le pide como médico forense que realice lo que la autopsia, repetir lo que son las autopsias, y ahí se describen cosas que a mí me dejan helado. Lo que estamos hablando, lo que tú has comentado, que es imposible que una única persona interviniese en este crimen, que al menos hay 2 o 3 personas que actúan directamente y hay varias armas, o sea, varias armas que provocan la muerte. Lo que hay una cosa que a mí me gustaría preguntarte, si tú tienes conocimiento de esto, es una cosa que yo tengo particularmente interés. El tractorista y la mujer que van a la finca sin tener que ir. Este hombre trabajaba allí. La mujer iba de vez en cuando, van vestidos como si fuera un día festivo, y no se ha podido establecer por qué fueron a la finca Los Galindos, convirtiéndose en 2 crímenes más. ¿Tienes tú alguna información sobre eso? La verdad que lo desconozco. Y además el problema, como siempre, porque no tenemos las herramientas. Quizás si estuviéramos hablando de un caso actual, podríamos intervenir los teléfonos móviles, podríamos geolocalizar,
podríamos, pero de momento lo único que podemos hacer suposiciones. Quizás sabían también de esta malversación de fondos y lo citó el presunto o el sospechoso, el marqués de los Galindos, y por eso fueron a trabajar, porque claro, no iban vestidos como para trabajar. Sinceramente lo desconozco. Elena, ¿hay algún otro caso anterior que sea muy parecido al crimen de los Galindos que tú puedas conocer? Pues anterior no lo sé, la verdad. No sé si... Seguramente. Uh-huh. Pero es verdad que se me escapa bastante. Yo soy del 96 y la verdad que ha llovido bastante. Claro, porque esto fue en el año 75, que no existía la prueba de ADN, ¿no? Efectivamente. Esto está bastante... Vamos, de hecho, hasta hace poco no se ha descubierto, como creo que, por ejemplo, una mujer que se había ahorcado en una finca también, como en una cafetilla o algo así, y hasta hace unos pocos de meses la Interpol no ha descubierto quién es por el tema de... O sea, también seguía siendo un caso abierto. Son crímenes que, bueno, todavía están identificando a Jack el Destripador. Hace un mes también habían encontrado pruebas de quién había sido efectivamente Jack el Destripador. O el asesino del Zodiaco, por ejemplo. Fíjate, temas realmente, crímenes interesantísimos por el interés científico, que no es otra cosa, ¿eh? Yo te voy a hacer una pregunta y yo sé la respuesta que me vas a dar, pero te la tengo que hacer. Hoy en día, con la ley de enjuiciamiento criminal, con el Código Penal, con todo lo que ha evolucionado, tanto la ley como la aplicación de la ley, que es la justicia, las técnicas criminológicas, los protocolos de aislar la escena del crimen, el crimen de los Galindos, ¿en cuántos días crees tú que se hubiese resuelto? Que el AUPO lo hubiese resuelto, por ejemplo. Muy poquísimo tiempo. Primero, que en el momento que hay cuerpo es muchísimo más fácil resolver un delito. Y luego pues ya estamos hablando de que tendríamos teléfonos móviles, seguramente la finca tuviera videovigilancia, en fin, 200.000 cosas que nos hubieran ayudado a resolver el crimen en días. O incluso, como mucho, quizás en una semana. Claro, fíjate, o sea, es que hay una gran diferencia, vamos evolucionando y una pregunta que te hicimos en el anterior programa, como es que no hay tantos asesinos en serie, y es que el desarrollo de las nuevas tecnologías van cambiando, que eso es lo que tú apuntaste muy acertadamente, van cambiando la forma de matar, ¿verdad? También. Quizás se hubiera repetido el crimen de la misma manera, o también, si suponemos que los asesinos fueron los marqueses, por ejemplo, seguramente se hubieran currado mucho más el asesinato, no hubieran dejado los cuerpos por ahí, los hubieran intentado hacer desaparecer, en fin, porque realmente si no hay cuerpo no hay delito, menos con el caso de Marta del Castillo, que sabemos que ha sido el único caso en el que, por lo menos en España, se ha enjuiciado a una persona por un asesinato sin un cuerpo. Pero seguramente si ocurriera hoy en día, que ojalá no, un crimen como el de los Galindos, se resolvería sin problema. ¿Ves tú por los datos que tú manejas o que has manejado en el crimen de los Galindos, ves improvisación? Yo creo que a simple vista veo cierta premeditación, pero improvisación a la hora de dónde y de qué manera y con qué arma. Veo cierta premeditación en tanto en cuanto estaban todos los trabajadores, que quizás sí sabían el tema de la malversación, allí. Pero, por otro lado, también veo un poco de improvisación con el tema de las armas, cómo estaban dispuestos los cuerpos. Sí intuyo un poco de desorden. Pero eso, había cierta premeditación, cierto interés. Quizá, y es una teoría y es una hipótesis mía de un analfabeto criminólogo como yo, soy un analfabeto comparado contigo, pero quizá podría ser una de las explicaciones el que estuvieran ahí, el tractorista
y la mujer con alguna argucia que quizá fueron también a apoyar al capataz para denunciar lo que estaba pasando en esta Puede ser. cooperativa aceituna. Quizá Sí. fuese eso. Lo que pasa, claro, que como tú bien dices, es especular. Especulación. Muy bien. Luis, Jorge Aniza. Jorge Aniza, Luis Aniza. Adelante. Sí, vamos a ver. Yo quería hacerte una pregunta, Elena. Es decir, en la estadística de la criminología hoy en día, ¿no? Ha pasado tiempo, ha habido mucha evolución. Dentro de los tipos de crímenes, en sí, de la tipología que tenéis vosotros de crímenes, ¿no? ¿Prevalece más la premeditación o la pasionalidad? La pasionalidad. La pasionalidad. Totalmente. Porque aquí también tenemos que incluir todo tipo de muerte o de delitos graves. No tiene por qué ser un asesinato, ¿no? De hecho, son los menos, por así decirlo, estadísticamente hablando. Pero delitos de lesiones, asesinatos, homicidios, secuestros o incluso violencia dentro de la violencia de género, la grandísima mayoría son pasionales. Luego hay algunos de premeditación, pero realmente para tú hacer una premeditación, tampoco quiero generalizar del todo, pero con la sociedad que tenemos hoy en día, cuando se da una premeditación, se suele dar cierto trastorno antisocial de la personalidad que acompaña a esta premeditación. No son los más, pero sin embargo se dan bastantes crímenes o bastantes delitos graves. Entonces yo tiraría más por la pasión, muchísimo más. Decía que me estaba viniendo ahora a la cabeza el caso de Daniel Sancho, un caso tremendamente mediático. Sí. Queda demostrada, me parece que queda demostrada la premeditación. Sí, ahí sí. Y ahí, vamos, es que prácticamente se le hace un seguimiento con las cámaras que hay en aquella isla tailandesa, y prácticamente la tecnología ahí apunta perfectamente y hay una premeditación. Ahí la pasión no existe, ¿verdad? Correcto. Ahí vemos una premeditación, pero también, y aquí ya a lo mejor me estoy yo me estoy poniendo yo más valiente de la cuenta, pero sí que es cierto que yo no consideraría a Daniel Sancho una persona normativa, como podemos conocerlo coloquialmente. Hay una premeditación, no veo yo un claro signo de arrepentimiento, hay bastantes cambios en las versiones. Cuando estudiamos en criminología las testificaciones muchas veces, y por ejemplo un curso que hice de identificación de microgestos, ¿no? Sobre todo el lenguaje no verbal, apuntan mucho también a ciertos comportamientos que se observan cuando hay un arrepentimiento nato, ¿no? Y sobre todo cuando se está haciendo una entrevista o cuando, vamos, que básicamente pende de un hilo el que entres en prisión o no. Y sobre todo estamos hablando de Tailandia, que tiene pena de muerte o incluso una cadena perpetua. Entonces, yo no observé en ningún momento, que ya digo, que me estoy envalentonando y que lo que tenemos es la fuente de información de los medios de comunicación, pero no observo yo un arrepentimiento real, ni lo noto tan nervioso como una persona cuando está testificando se suele encontrar. Normalmente, cuando nos pillan, solemos relajarnos, solemos mostrar otro tipo de comportamiento. Y vemos que hay una premeditación bastante de psicópata. A la hora, no quiero decir que sea un psicópata, pero cuando lo ves en los vídeos comprando las cosas en la tienda con esa premeditación tan... y bueno, luego la frialdad con la que lo descuartiza, lo reparte por media Tailandia y partes del cuerpo que todavía no se han encontrado. Entonces, yo ahí, es verdad que hay premeditación, pero como decía antes, veo la premeditación más vinculada con un trastorno antisocial de la personalidad que quizá con una persona normal que dice, pues voy a matar. Es que si tú decides matar a alguien de manera premeditada, es que tampoco, por decirlo mal y pronto, tampoco va muy bien. Claro, volviendo al crimen de los Galindos,
ahí hay premeditación, pero no hay planificación. Yo no observo planificación. A lo mejor la había, pero en el momento se dieron circunstancias que él no controlaba y por eso están tan diseminados los cuerpos, se utilizan varias armas, pero no veo tanta premeditación, no hay un ocultamiento de los cuerpos, no se oculta las pruebas, más que las manchas de sangre. También se intuye que arrastraron los cuerpos, quizás se dejaron puestos en esa situación por algo en concreto que desconocemos. Y por eso también, junto con la mala praxis de la policía, pues no se pudo encontrar a los asesinos. El profesor Luis Fontela, que es admirado por ti y por mí, sin duda, pero a este hombre se le convence a través de un amigo suyo que es capitán de la Guardia Civil para que realice esa segunda autopsia. Va, se desplaza desde Sevilla hasta el término municipal de Parada, al cementerio, y bueno, el juez de paz o el juez instructor que estaba allí, pues el hombre, para acelerar lo que es el tema de extracción del cuerpo, pues manda quitar la lápida. Luis Fontela, el doctor Fontela, llega tarde y cuando llega la lápida está ya quitada. Y hace la pregunta, ¿quién ha quitado esto y por qué? Pues mire usted, es el operario que lo he ordenado yo, que yo soy el juez para quitar la lápida. Y el doctor Fontela le dice, bueno, señores, mucho gusto, adiós. Y se iba, porque es que este hombre creo que es el paradigma de cómo se tiene que investigar las cosas, crímenes, y es que tocar un solo elemento ya puede perturbar toda la autopsia posterior. O sea, y eso creo que hoy se sigue a pie juntillas, ¿no? Lo que es el detalle, ¿verdad? Sí, pero también es cierto, no me acuerdo qué crimen era, pero hace poco vi una entrevista que le hicieron a un médico forense que no le permitieron acceder, por ejemplo, a la escena del crimen. Lo que le enviaron fueron, pues, imágenes del cuerpo. Entonces, se consideró un suicidio porque la persona estaba ahorcada y a priori parecía un suicidio. Con los años, el caso quedó archivado como un suicidio y punto. Con los años, no recuerdo de qué manera, este hombre se volvió a ver implicado en este caso y se dio cuenta de que como no había ido a ver siquiera el cuerpo, no sé si se hizo una exhumación o algo, vio que tenía lesiones post-mortem también en la zona, ante-mortem también, y claro, se dio cuenta de que en la zona no había nada que hubiera ocasionado realmente estos cortes. Entonces, se dio cuenta de que había errado mal a la hora de determinar que era un suicidio porque había sido un asesinato. Había ocurrido hace muchísimo tiempo, ya daba igual, daba igual para la familia, ¿no? Pero independientemente de quién lo hubiera hecho, pues ya esta persona muy probablemente no podía ser enjuiciada, no podía ser condenada. Entonces yo creo que ahí radica también la buena o la mala praxis y la coordinación entre los cuerpos de autoridad y la parte de la investigación más criminalística. Tiene que haber una simbiosis y una relación bastante buena y bastante coordinación y comunicación. Porque lleva razón este hombre. El momento en el que tú mueves cualquier elemento, no puedes acceder a lo que es 100% la verdad de la escena del crimen, pues ocurre como ocurrió con lo de los Galindos. Puede que pruebas se consideraran como pruebas que quizás no lo fueran, elementos que quizás deberían haber sido pruebas se consideraron como elementos normales de la zona. Claro. Jorge, porque no veo a Luis. Adelante, compañero. Sí, mira, el perfil psicológico de un criminal, ¿cómo es? ¿Quién evalúa el perfil? ¿La misma policía o los psicólogos especialistas de la policía? Quería hacerte esa pregunta. Actualmente se encarga el cuerpo de policía, pues que se esté encargando del crimen, que estamos hablando de Policía Nacional, Guardia Civil, pero la parte criminalística la ejecuta la policía científica de cada cuerpo. Entonces, ahí suelen tener los especialistas que son quienes hacen las perfilaciones criminales. Como criminólogos entendemos el concepto, somos capaces de hacer perfilaciones, pero realmente, pues, en la práctica real en España, a no ser que pidan una colaboración,
lo suele hacer la policía científica y se basa en elementos pues como el modus operandi, la perfilación en función de si es más ordenado, desordenado, hacen una estimación también por la geografía, los puntos calientes y eso, de cuál puede ser el perfil de esta persona. Para ello también tienen que acceder a la escena del crimen y por ello pues, se suelen encargar las fuerzas y cuerpos de seguridad. El cuerpo concreto de la policía científica, entiendo que tengo entendido que para acceder a la policía científica tienes que tener una carrera relacionada, entonces pues probablemente sea o bien un criminólogo que ha opositado o bien un psicólogo forense también. Oye, y te quería preguntar, creo recordar, y hablo de memoria, que el sumario del crimen de los Galindos se perdió, un sumario de 5 crímenes, se perdió en el 2014. Yo te quiero preguntar a ti, te voy a pedir que te mojes un poco, ya entramos en el terreno de la especulación más pura y dura. ¿Se perdió o lo perdieron? Y es normal que esto pase hoy en día, que se pierda un sumario de un quíntuple asesinato. A ver, es muy raro, la verdad, y más cuando estamos hablando de casos que fueron y que son todavía tan mediáticos. Es muy raro. Pero también es verdad que hay bastantes fallos administrativos, sobre todo es que hace poco hablaba con mis padres de una amiga de ellos que ha fallecido su hermana, pero la han puesto a ella como fallecida. Esa persona está muerta. Civilmente no puede trabajar, no puede cotizar, nada, es que esa persona no existe en absoluto. Y ahora espérate que se hagan responsables y lo adapten todo bien. Entonces, es muy raro y más cuando estamos hablando de un caso tan mediático y tan importante. Pero puede pasar. Es tan raro, te voy a presionar un poquito más, tú me perdonas. Es tan raro que pase, que es más fácil creer que se perdió o que lo perdieron. Que lo perdieron. Que lo perdieron porque estamos hablando de un caso muy importante. Me extraña también porque fue hace muchísimos años, pero esa sospecha siempre está ahí también. Estamos hablando del 2014, que no era 1975. O sea, que ya claro, había... pero como es un caso que es mediático, pero no se ha vuelto a abrir, porque, bueno, aparte de las pruebas que encontró este hombre, que no sé si coincide en el tiempo cuando lo descubre él a nivel público y cuando se pierde. Si coincide, se perdió. Creo que sí. O sea, porque en el crimen de los Galindos había muchísimo interés en demostrar que el tractorista no fue el autor, porque es que es el único que estaba ahí, además con su señora esposa, que no tenía que estar porque no le tocaba trabajar. Entonces se especuló mucho con eso. Y efectivamente las investigaciones del doctor Fontela, que no pudo seguir más allá, lo intentó después, demostró que este señor no tenía nada que ver, que era una víctima más. Y ahí es donde desaparece el sumario. Tú ves aquí una mano negra, como en tantos otros crímenes, alguien que no le interesa que se profundice demasiado. Yo creo que sí. Me estoy mojando mucho, ya es algo personal mío, que Totalmente. no tengo ni idea, pero tiene toda la pinta, la verdad, que realmente con este tipo de cosas pues se suele tener bastante cuidado, no es un fallo aislado tampoco y es un caso bastante importante. ¿Que quiero pensar que no? Vale, pero que parece que lo perdieron queriendo. De hecho, y que no haya consecuencias por esa pérdida, no sé si hubo, pero parece claro, que no. no, ninguna, simplemente que se extravió el sumario, como se extravió la contabilidad de Coruba, que era la cooperativa. La contabilidad también se perdió, los libros de contabilidad. En aquella época no había digitalización, eran los libros contables. Eso también se perdió. Es que hay tantísimas cosas en este crimen, en tantos elementos, que se hizo una película que Lola Flores fue
protagonista que la película no tenía nada que ver con lo que pasó realmente allí. Vamos. Claro, Nada que ver. suele pasar. Muy bien. Jorge, adelante. Sí, ahora pregunto yo. Ya por último, Elena, de toda tu experiencia, a lo largo de toda tu experiencia, ¿hay algún tipo de crimen o criminal que te haya llamado especialmente la atención? Y nos puedes decir cuál y por qué. El otro día hablé del crimen de Castro Urdiales, que me llama muchísimo la atención, pero sí que es verdad que hoy sí quería sacar el tema relacionado también con esto. Bien, el tema, por supuesto, de Marta del Castillo, que aunque es verdad que tengamos al asesino o al presunto asesino entre rejas, porque yo personalmente no considero que haya habido un único responsable. Pero sí que es verdad que todavía lo tenemos muy reciente, sobre todo aquí en Sevilla. Es algo que, como se dice hoy en día, ¿no? Nuestro imperio romano, yo rara es el día que no me acuerdo, o al menos a la semana, o que vas pasando por Sevilla y dices tú, ¿dónde estará esta niña? ¿Está cerrado? Sí, pero realmente el momento que hay cualquier otra prueba, vuelve a intentarse buscar porque es un caso que yo creo que a toda España y sobre todo a todos los sevillanos nos ha tocado el corazón. Y luego el caso de Madeleine, que también no para de cerrarse y abrirse. Me parece muy sospechosa la actuación de los padres. Me parece que ha aparecido una presunta hija y del tirón descartaron la posibilidad de que fuera su hija. Es raro y es un caso que sigue abierto. No se encuentra cadáver, que es lo que he dicho antes también. Muchas veces cuando no hay cadáver no pasa nada, como lo que pasó con Jeremy, el niño ese de 7 años de Canarias. Entonces, para mí, yo me quedaría con el caso de Marta del Castillo, porque es que ya os digo que es importante a nivel ya también personal, y luego el de Madeleine. Madeleine, que incluso el inspector de policía que llevó la investigación en Portugal, portugués, él estaba convencido que los padres tenían mucho que ver en eso. Y no recuerdo si lo quitaron de la investigación. Me quiere sonar, Sí. pero... Sí, se lo desplazaron. En fin, la mano negra. Exacto. Que por desgracia... Suena a película, pero es que muchas veces la realidad supera la ficción muchísimas veces. Sí, una quiere pensar que no, porque si el día de mañana pasa algo, tú quieres que se encarguen del tema de la manera más diligente posible y respetando todos los tiempos, la forma y que haya que llegar hasta donde haya que llegar. Pero, por desgracia, estas cosas pasan en todas las casas. Sí. Yo quiero pensar que el depósito de pruebas de la Audiencia Provincial de Sevilla haya mejorado, porque es que la conservación, el mantenimiento de este lugar para pruebas que habían sido tan cruciales como armas de crimen, eso se estaban deteriorando. Yo espero que esto se haya solucionado, ¿no, Elena? Esperemos que sí, la verdad. No sé ahora mismo cómo lo están gestionando, pero es verdad que no es el primero ni el último. Entonces, que tenemos muchísimos avances, que la cosa va muchísimo más rápido, ya no tardamos tanto en resolver estos crímenes, y si se tarda no es por falta de pruebas, es muchas veces porque las pruebas a lo mejor son circunstanciales, y sabiendo cómo funciona el sistema judicial, gracias y por desgracia a todas las garantías procesales y los derechos que tenemos como sospechosos, pero somos presuntos, entonces gracias y por culpa de eso, pues a veces pasan las cosas que pasan. Tenemos que ir paso a paso, no podemos decir, como por ejemplo en el caso del niño Samuel, tengo entendido que desde primera hora se supo quién era la responsable, pero a fin de poder tener una grabación y unas pruebas de peso, ese hombre tuvo que seguir conviviendo con esa mujer para poner los audios en el vehículo, para poder escuchar las conversaciones de la mujer. Entonces, por desgracia y por suerte, por si eres inocente, se te siguen cumpliendo tus garantías procesales, pero por desgracia, cuando eres culpable, eso hay veces que te beneficia. Claro. Otro caso también
increíble, es espeluznante. Jorge, adelante. Sí, yo quería preguntarte cuándo se dictamina el cierre de un crimen concretamente y quién es el que da la orden para ello. Vale, cuando un crimen normal es cuando hay sentencia firme. Si estamos hablando de cuándo se archiva, del tema de los cold case, de estos casos fríos, realmente es cuando se llega a un callejón sin salida. Entiendo que es la propia policía quien archiva el caso y a instancia pues, de nuevas pruebas de la fiscalía o incluso de un particular que cree tener nuevas pruebas, pues se vuelve a abrir. Pero si estamos hablando a nivel judicial, es cuando hay una sentencia firme que ya no se puede recurrir, porque siempre se pueden hacer recursos a instancias superiores, pero cuando ya hay una sentencia firme que hay que cumplir sí o sí, el caso ha terminado y se ha cerrado. Por eso digo que creo que judicialmente hablando el caso de Marta del Castillo está cerrado, pero si hablamos del imaginario colectivo, de lo que realmente todos pensamos, no está cerrado del todo porque todavía siguen faltando. No, a nivel judicial no se le va a volver a juzgar a esa persona por asesinato, pero a nivel de darle un cierre a las víctimas, que ya no es solamente Marta, sino toda la familia, se pueden seguir reabriendo para intentar cerrarlo policialmente hablando, como para darle el broche de oro a todo. Muy bien, pues se nos ha acabado el tiempo. Elena Mata, muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo vuelvo a pedir que os suscribís al canal de Elena, que vamos a poner luego sus redes sociales, por supuesto, incluido este maravilloso canal de YouTube, donde das verdaderas clases encapsuladas. Como digo yo, se aprende un montón escuchando los comentarios y los vídeos que haces, Elena. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Queridos Luis, un fuerte abrazo, compañero Jorge. Muchas gracias, Elena. Javier. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.